Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús. El tema se llama los que se llaman hijos de Dios y los que son hijos de Dios. Mis queridos hermanos, para esto tomaremos el pasaje bíblico de Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: miren qué amor tan singular, único, nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Pero oiga, mi hermano, dice aquí que no solo nos llamamos hijos de Dios. Eso quiere decir que hay quienes solo se llaman hijos de Dios, o sea, cristianos de nombre. Quiero hablarles primeramente de esto, los cristianos de nombre. Vayamos allá, mis queridos hermanos. Los cristianos de nombre, hay dos tipos de cristianos de nombre. Están los servidores, así como yo y como muchos más, y también están los creyentes, todo el pueblo en general. Vamos primeramente con los servidores, los que se llaman hijos de Dios. Vayamos allá. Miren, mis queridos hermanos, los servidores, muchos de ellos se acercan a Dios o sirven a Dios por algún interés personal. Increíble, pero esa es la realidad. Hay muchos de los servidores se acercan a Dios por algún interés personal. Esa es la realidad. Se acercan por algún interés personal, fama, dinero, etcétera. Hablemos primeramente del interés personal de los servidores. Hay muchos servidores realmente que sirven a Dios, pero lastimosamente no viven el cristianismo en sus vidas. Mis queridos hermanos, es una gran tristeza en que en nuestra iglesia, en la vida cristiana, hay muchos de estas personas. Increíble, pero es la verdad. Miren, mis queridos hermanos, lastimosamente hay predicadores de la iglesia que predican la palabra de Dios, pero son unos sinvergüenzas. ¿Por qué? Hay predicadores, mis queridos hermanos, que han salido de ritos satánicos, de hacer brujerías, de hacer ceremonias mayas, y vienen a la iglesia para servir a Dios en la predicación, en el canto. Pero resulta que no quieren dejar esa vida del pasado. Siguen haciendo ritos satánicos, siguen haciendo ceremonias mayas y todavía predican. Y vienen a la iglesia y vienen a cantarle a Dios. Esos son los cristianos o los hijos de Dios, los que son simplemente hijos de Dios de nombre, cristianos de nombre. No es que son verdaderamente cristianos, sino que son simplemente de nombre. Esa es la realidad, mis queridos hermanos. Es increíble. Entonces, ¿por qué lo hacen? En primer lugar, no tienen temor a Dios. En segundo lugar, porque también quieren generar más ingreso. No les basta con la hechicería que hacen, no les basta con la brujería que hacen, no les basta con la ceremonia que hacen. Ahora vienen en las cosas de Dios para generar más ingresos. Esos son de los cristianos que vienen a la iglesia, en los que ponen cuota a cada invitación. Que cuando les invitan les dicen: miren, una invitación son 2,000 quetzales. Esos son de esos cristianos.
porque les interesa como dijo un hermano, el bendito dinero. Esos son los cristianos de nombre. Esos son los servidores que sirven a Dios por el dinero. ¿Por qué les vengo a contar esto, mis queridos hermanos? Estos días estaba pidiendo a Dios en una actividad para ir a predicar, ¿qué tema es lo que tengo que dar? Le pedí a Dios en ayuno y en oración. Hasta en el último día, un día antes de la actividad, Dios me muestra el tema para predicar. Y Dios me muestra el dolor que Dios siente en su corazón por todos nosotros como hijos de Él. Que muchos de los servidores van por interés, van por fama y mienten al pueblo de Dios diciendo: Dios me está diciendo, cuando Dios no ha dicho nada. Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Mintiendo en el nombre de Dios, y a Dios eso le causa tristeza en el corazón. No sabemos qué tan gran tristeza le causamos a Dios por mentir, por obrar mal delante de Él. Y no solo eso, mis queridos hermanos, no solo los servidores, sino también por el pueblo de Dios en general. Todo creyente, hijo de Dios, le causamos tanto dolor a Dios, y por eso Dios quiere que hoy les predique de esta manera y de este tema, ¿no? El dinero es uno de los grandes intereses de muchos servidores cuando se acercan a la presencia de Dios. Es lamentablemente ver todo esto, mis queridos hermanos, pero así es la vida. Hay muchos sinvergüenzas que vienen a las cosas de Dios solo por ese interés, ¿no? Vienen por la fama. ¿Cómo ser famosos? Piensan muchos servidores. ¿Cómo generar ingreso? Piensan muchos servidores. No ayunan, no oran bastante. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a mentirle al pueblo. Empiezan a mentirle a los verdaderos hijos de Dios. Cuando hay vigilias, cuando hay oraciones, muchos de los servidores de Dios dicen: Dios me está diciendo, yo veo algo, Dios, etcétera, ¿no? Así son los hijos de Dios. No, los verdaderos hijos de Dios hablan de la realidad. Pero los que se llaman hijos de Dios, los escuchas, toda la vida andan diciendo: Dios me está diciendo, yo puedo ver la mano de Dios ahí, te está tocando. Oh, sí, ahí está. Mis queridos hermanos, cuando ellos realmente no ven nada. Mis queridos hermanos, esa es la triste realidad. ¿Por qué lo hacen también? Para que la gente creen que ellos están llenos del Espíritu Santo de Dios. O por ejemplo, empiezan a hablar en don de lengua. Y empiezan a decir: mis queridos hermanos, cuando realmente no tienen ni siquiera el don de lengua. Pero ¿por qué mienten de esta manera? Solo para que la gente creen que ellos están llenos del Espíritu Santo. Porque muchos creen que el hablar don de lengua es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y si ellos no hablan el don de lengua, entonces la gente piensa que ellos no están llenos del Espíritu Santo de Dios y que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Qué error tan más grande, mis queridos hermanos. Y están mintiendo delante de Dios el decir que tienen el don de lengua, pero lo que tienen es un orgullo que les hace copiar a otros para llegar en el altar y decir que tienen el don de lengua, repitiendo cosas que escucharon de otros hermanos, de otros servidores. O más bien, muchas veces, mis queridos hermanos, es tanto lo que mienten al pueblo, mis queridos hermanos. Andan copiando el don de lengua porque han escuchado y tienen la mala mentalidad de que han escuchado
que si no hablas el don de lenguas, entonces no estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por esa razón, muchos de los hermanos empiezan a hacer eso, pero copiando, ni siquiera lo tienen. Ahora bien, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el versículo 4. Cuando los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo de Dios, y dice que hablaron en otras lenguas. Aquí vamos a ver, mis queridos hermanos. Dice: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay debajo del cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados. Palabra de Dios. Dice que cuando los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo de Dios, la gente venían pasando de varios lugares que pasaban por ahí. Todos los oyeron entender, les entendieron más bien en su propia lengua, y se quedaron sorprendidos. Venían, pongamos un ejemplo, venían coreanos, brasileños, españoles, mexicanos, gringos, etcétera. Y todos esos pasaron, y dice que los entendieron en su mismo idioma. ¿Qué quiere decir? Cuando los apóstoles empezaron a hablar lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran, dice que los apóstoles hablaban en otros idiomas, idiomas que existen en el mundo, de tal manera que todo el mundo les entendía en su propia lengua. Y la gente están tan confundidos en la actualidad, pensando que ese es el don angelical que Dios da. Pero no es así, mis queridos hermanos. Ahora bien, vayamos a la vida de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. Jesús estaba llenísimo del Espíritu Santo de Dios. Jesús sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, reprendía demonios, pero nunca lo oíste hablar en don de lengua. La Biblia no habla de que Jesús hablaba el don de lengua. Hay muchos de los servidores, solo por ese texto de la Biblia, empiezan a decir: es que si yo no hablo el don de lengua, entonces no tengo el Espíritu Santo de Dios. Entonces tengo que inventarme o tengo que copiar con otro hermano. Y empiezan a copiar. Y ahí pasan en el altar hablando tonterías, cosas que Dios no les ha dado y que ellos mismos se lo han inventado. Mis queridos hermanos, ¿tú crees que es agradable ante Dios mentir? ¿Mentir en nombre de Dios? ¿Dar una profecía en nombre de Dios y cuando Dios no te ha dado nada? Por estas cosas, mis queridos hermanos, hemos puesto mucha tristeza en el corazón de Dios. Por estas cosas, mis queridos hermanos, Dios se siente tan triste día a día, porque los servidores de Dios no sirven a Dios con sinceridad, sino que le sirven y mienten al pueblo en el ministerio que llevan. ¿Ustedes creen que en medio de una mentira Dios obra? Y si la palabra de Dios dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, el mentir en nombre de Dios dan pena de verdad. Deben de dejar esa vida sin vergüenzas. ¿A dónde van a ir a parar? Pero es normal, mis queridos hermanos. En el mundo, en el cristianismo hay de todos. Hay quienes son llamados hijos de Dios y hay quienes son
verdaderamente hijos de Dios. Así es. Los que son llamados, los que son cristianos de nombres, van por la fama, el dinero, y luego llega el orgullo cuando Dios los levanta. Son de las personas más orgullosas, que cuando uno les habla, ¿qué tal, hermano? Así, órale a Dios. Órale a Dios. Ni siquiera, Dios le bendiga, hermano, ¿qué tal, cómo está? Le pregunto su nombre, le saludo normalmente. No. De estos cristianos de estos servidores abunden. De estos servidores hay bastantes. Mis queridos hermanos, yo he ido en tantas vigilias en donde los hermanos, los servidores, siempre empiezan a decir: yo veo una mano poderosa ahí. Oh, sí, ahí está el poder de Dios. Dios me está diciendo. Dios me está diciendo, y empiezan a decir cosas que, mis queridos hermanos, yo digo: ¿y estos hermanos qué están haciendo? Porque yo abro los ojos y veo en todo el pueblo, lo que veo son espíritus de demonios paseándose en medio del pueblo. Cuando los hermanos están cantando, ministrando, yo lo que veo son demonios paseando en medio del pueblo. Demonios que deben de ser reprendidos, expulsados. Y los hermanos que ministran ni siquiera ven eso. Lo primero que dicen: yo veo el Espíritu Santo de Dios ahí, yo veo los ángeles de Dios. ¿En serio? Digo yo. Entonces, ¿no ves el demonio que está paseando por ahí? A veces me sorprende tanto eso. ¿Y saben qué? El demonio me mira y se queda mirando así, y empieza a mover la lengua así, sonriente, feliz, tranquilo, porque los hermanos están engañando al pueblo. Están engañados ellos y están engañando al pueblo. En medio de la mentira que ellos proclaman, nunca habrá milagros, liberaciones, nada, mis queridos hermanos. ¿Por qué vamos a las vigilias y no vemos sanidades, no miramos milagros? ¿Por qué razón? Porque los hermanos servidores ni siquiera están preparados, no llevan una vida de santidad y no tienen el don de visión, no tienen el don de lengua. Mis queridos hermanos, no tienen nada, pero ellos mismos han inventado todo eso. ¿Por qué? Solo para quedar bien ante el pueblo de Dios. De esa manera mienten los servidores ante Dios. ¿Cuánta tristeza le causamos al corazón de Dios? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y los servidores han tomado el nombre de Dios en vano, diciendo cosas que Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Mis queridos hermanos, es una gran tristeza. Es una gran tristeza porque también Dios siente dolor. ¿Ustedes creen que Dios no siente dolor? Dios siente dolor en lugar de enojarse. Nosotros, cuando mentimos, cuando hacemos algo malo, no hacemos enojar a Dios. Primeramente lo hacemos sentir tristeza. Es lo primero que causamos nosotros como hijos de Dios, que decimos que estamos en las cosas de Dios. Es lo primero que causamos. Por esa razón hay quienes solo se llaman hijos de Dios, pero no son verdaderamente hijos de Dios. De estos servidores abunden, de esos sobran, de esos que siempre los escuchamos decir: Dios me está diciendo, esos abunden. Pero después a veces te dan profecías que dicen que viene de Dios y nunca se cumple. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen ese talento, solo se lo inventan para que la gente les ofrendan, para que la gente los aplaude. Para eso quieren esos servidores. Esos servidores para eso nada más están en las cosas de Dios. No están para servir al pueblo de Dios. No están para ser agradables y mano de ayuda de Dios en el mundo. No son servidores que llevan a los hijos de Dios predicarles el evangelio de la santidad para que el pueblo de Dios llegue a la vida eterna. Solo le prometen cosas al pueblo de Dios y no les corrigen
los errores de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. Por eso les digo, mis queridos hermanos, veo a los demonios paseándose en medio del pueblo de Dios en las vigilias y los hermanos proclamando grandes bendiciones, cuando realmente el pueblo necesita reprender los demonios, echarlo fuera. Si ellos tienen la capacidad de tener don de visión, ¿por qué no ven eso? ¿Por qué no lo tienen? ¿Por qué mienten? Y el demonio se alegra tanto. No saben cuánto se ríe el demonio cuando lo miro, riéndose en medio del pueblo, riéndose a carcajadas. ¿Por qué? Porque los hermanos mienten. ¿Ustedes creen que el demonio no puede estar ahí? Ahí está paseando. Ahí está paseando en medio del pueblo. Y los servidores, como no están preparados, como no llevan una vida de santidad, al demonio le da risa. El pueblo de Dios no tiene la culpa. El pueblo de Dios solo ora. Los que son guerreros ahí son los servidores. Los servidores llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, ungidos por el poder de Dios, respaldado por ángeles, serafines y querubines. Pero ¿cómo no? ¿Cómo van a pelear la batalla si ellos ni siquiera están preparados? El pueblo de Dios se comprende, porque el pueblo de Dios no se prepara, no se forma como servidor. El pueblo de Dios no ayuna muchos días. El servidor sí. El servidor tiene la capacidad de reprender demonios, sanar enfermos. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no tiene esa preparación, no lleva esa preparación, no tiene una vida de santidad. Es por eso que nunca logran nada. En las vigilias nunca se ve un milagro, nunca se ve una liberación. ¿Por qué? Porque los servidores no están preparados. Porque los servidores no están preparados. Son unos sinvergüenzas que van por intereses. Intereses que solo a ellos les conviene. Mis queridos hermanos, ya es momento de reflexionar y cambiar esa vida. Servidores, no mientan más en el nombre de Dios. Si ustedes no tienen el don de lengua, no hablen el don de lengua, no copien el don de lengua. El tener don de lengua, el tener el Espíritu Santo no quiere decir que tú tienes que tener el don de lengua. No, yo no tengo el don de lengua. Yo no tengo el don de lengua, pero Dios sí me dio a probar ese don de lengua un día. Empezaba yo a hablar así, hablando normalmente, cuando se me traba la lengua y empiezas a emitir sonidos diferentes. Pero yo hablando así como estoy, el sonido que salía era distinto. Entendía lo que decía, pero lo que salía no lo entendía. Yo decía palabras y salía otro sonido. Yo entiendo lo que digo, aunque el sonido salga distinto, pero yo sé lo que estoy diciendo. Mis queridos hermanos, el tener el Espíritu Santo, el estar lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que tú tienes que tener el don de lengua. Hay muchas personas que no tienen el don de lengua, pero Diosito lindo, Dios obra milagros grandes a través de ellos. Hay muchas personas que no dicen, Dios me está diciendo. Pero estas personas, basta con una palabra que digan, el demonio huye, los enfermos sanan. Aunque Dios no les diga nada, tienen el don de intercesión grande. Están ungidos con el poder de Dios, que aunque Dios no les hable, Dios obra a través de ellos. Si tú no tienes el don de visión, el don de revelación, el don de lengua, no lo copies, no lo inventes. Porque te quiero decir, tendrás que entregar cuenta delante de Dios de esto. Qué castigo tan más grande que vas a recibir. Y deja de hacer eso porque le estás causando tanto dolor a Dios. Mis queridos hermanos, por esa razón, en las vigilias, en las comunidades, aunque la gente hable en don de lengua, proclamen toda clase de visión, de revelación, no se ven milagros. ¿Por qué razón? Porque todo es inventado, todo
solo utilizan el nombre de Dios nada más. Por eso, mis queridos hermanos, estos son de los servidores de los que habla Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Oiga lo que dice mi querido hermano. Mateo 7, 21 al 23. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad del Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Dios puede darte la bendición y la autoridad, el poder, la unción, pero si lo utilizas de mala manera, déjame decirte que nunca Dios te conoció. Esto es para los servidores que le están fallando gravemente a Dios. Ahora también vayamos en el siguiente. Vamos también en cuanto a los creyentes, el pueblo en general que cree en Dios. Los creyentes, o sea, los hijos de Dios, como tú, como yo, como todos los que creemos en Dios, muchas veces también no nos acercamos a Dios por amor. Es otra de la tristeza grande en el corazón de Dios. Muchos de los hijos de Dios, los que creen en Dios, no se acercan a Dios por amarlo, adorarlo, sino que se acercan por un interés personal. Estos son los que solo son llamados hijos de Dios, no hijos de Dios verdaderamente. Se acercan a Dios por un interés personal. Se enferman, como creen en Dios, se acercan a Dios y le dicen, Dios, sana mi enfermedad. Se acercan a Dios y le dicen, Dios, sana mi enfermedad. La primera vez que se acercan a Dios y lo primero que se acercan a preguntar es por salud. Cuando la gente fracasa económicamente y lo primero, ni siquiera se han asomado en la iglesia por todos estos años que han pasado, y lo primero que hacen al acercarse primer día a las cosas de Dios, van y le piden a Dios, Señor, he fracasado en la economía, Señor, hoy quiero, Señor, que me bendices económicamente. Señor, bendice mi economía. Señor, bendice mi economía. Señor, bendice mi economía. Van por un interés personal con Dios. Señor, no tengo casa, bendíceme con una casa, Señor. Bendíceme con carro, Señor. Y van la gente, no los ves nunca en la iglesia, pero cuando llega el fracaso, van en la iglesia y lo primero que van es, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, que esto, Señor, esto, etcétera, etcétera. Van siempre la gente por algún interés y no se acercan a Dios por amor. Mis queridos hermanos, qué manera tan grande y tan errónea de acercarnos a Dios por algún interés personal. Dios no es un supermercado donde nosotros vamos a ir a pedir cosas, o una beneficencia donde nosotros vamos a pedir ayuda. Dios no hace eso. Mis queridos hermanos, qué error tan más grande que nosotros cometemos. Eso es el error más grande que nosotros cometemos. Siempre nos acercamos a Dios por intereses personales, que de verdad como servidores se acercan por interés al dinero, la fama, etcétera. Y como creyentes se acercan por el interés a bendiciones. Por eso los creyentes no ven ni reciben sus bendiciones. ¿Por qué? Porque ellos van por un interés. Se olvidan de adorar a Dios. Van a la misa por el interés personal. Van a una vigilia, voy por mi sanidad. Van a una vigilia, voy porque quiero bendición de Dios.
Cuando se enferman, van por sanidad. ¿Por qué no dicen, Señor, hoy me enfermé? Bendito sea, Señor, este dolor me acerca a ti. Hoy, Señor, no me importa si tú me sanes o no me sanes. Yo lo que quiero, Señor, es estar bien contigo, vivir mi santidad contigo. ¿Por qué no hacen eso los cristianos? ¿Por qué en el primer lugar solo dicen, Señor, perdona mis pecados y ahora, Señor, sáname? En lugar de decirle a Dios, Señor, gracias por mi enfermedad. Esto me ayuda a entender que necesito de ti, que esta vida, este cuerpo tiene muchas dificultades, pero la vida que tú me das es una vida libre de todo males. ¿Por qué no nos acercamos a Dios en agradecimiento, agradecidos? Le entregamos nuestra vida. ¿Por qué no somos nosotros personas inteligentes y nos acercamos a Dios para adorarlo? El adorar a Dios significa que nosotros cambiemos de vida, vivamos santos delante de Él. Cuando tú te acercas a Dios por un interés personal, tenlo por seguro que no lo recibirás. Cuando tú te acercas por salud a Dios, tenlo por seguro que no vas a ser sano. Cuando tú te acercas a Dios por querer alcanzar una casa, un marido, un novio, etc., mis queridos hermanos, déjenme decirles que no lo van a recibir. ¿Por qué razón? Porque tú eres un desconocido delante de Dios que le llega a preguntar cosas. Y Dios dice, ¿y este quién es? ¿Por qué se acerca con eso? Ni siquiera me adora, ni siquiera me reconoce como Dios verdadero, como Dios todopoderoso, y viene y me pregunta. No te conozco. Eso es lo primero que Dios piensa de nosotros. Interesados totalmente somos nosotros. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios por esa manera. Pero mis queridos hermanos, yo quiero decirles algo en esta bendita hora, en este mensaje. Si tú te acercas por una bendición, no lo vas a recibir. Cambia de mentalidad. Cambia la manera de acercarte a Dios y verás cómo cambia. Si los servidores que sirven a Dios lo hacen de todo corazón, por amor, y viven una santidad delante de Dios, déjame decirle, mis queridos hermanos, esos servidores son de aquellos que obran milagros, que enaltecen el nombre de Dios por las grandes obras que hacen. Los servidores que son verdaderamente hijos de Dios, los creyentes verdaderamente hijos de Dios, se acercan a Dios para adorarlo. Los que son verdaderamente hijos de Dios se acercan a Dios para adorarlo. ¿Estoy enfermo? No importa, Señor. Yo sé que si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Siempre cuando predico, yo siempre digo, el tener a Dios es tenerlo todo. No tengo carro, Señor, pero tengo lo grande que es tenerte a ti. Y yo sé, Señor, como dice tu evangelio, no acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoro en el cielo. Aleluya. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Pero nosotros estamos preocupadísimos por las cosas del mundo. Y si Dios te va a sanar, si tú vas por una bendición, y si Dios te da esa bendición, tenlo por seguro, si no vives la santidad, te mueres, tu bendición se queda aquí y tú te vas para el infierno. Si tú pides bendiciones a Dios y no quieres vivir en santidad delante de Dios, puede que recibas muchas bendiciones, pero al momento de morir, papito, mamita, vamos para el infierno. Yo no me intereso por una bendición. Yo estoy en las cosas de Dios. Ciertamente necesito las bendiciones, pero no voy directamente a eso.
Voy a las cosas de Dios porque quiero estar santo delante de la presencia de Dios. Porque mi santidad personal es la que me lleva en el reino de los cielos. Por eso, mis queridos hermanos, si ustedes, está bien, todos queremos bendiciones. Si ustedes quieren bendiciones, sean verdaderamente hijos de Dios, no hijos de Dios de nombre. Sean verdaderamente cristianos, no cristianos de nombre. Los verdaderos hijos de Dios se acercan agradecidos en todo tiempo. Señor, gracias por mi enfermedad. Señor, gracias por la pobreza. Señor, gracias por no tener marido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en todo tiempo. Porque la dificultad nos acerca a Dios. El agradecimiento nos hace ser cristianos que no estamos interesados por las bendiciones de Dios, sino que estamos agradecidos por el amor y la vida que Él nos da en todo momento. Como digo, mis queridos hermanos, cambiemos de mentalidad. Cuando estamos en momentos difíciles de nuestras vidas, enfermedades, fracasos económicos, cualquier problema que tengas, no te acerques a Dios por tus problemas. Acércate a Dios a través de tus problemas, pero en adoración a Dios, en agradecimiento a Dios. Cuando estás enfermo, dígale gracias a Dios. Si es tu voluntad, me sanas. Pero yo, Señor, quiero vivir para ti, quiero vivir santamente delante de ti. Aleluya. Mis queridos hermanos, cuando tú das amor verdadero a Dios, cuando tú te acercas a adorar a Dios, cuando tú cumples la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, si vieran cuánta bendición puedan recibir. Nuestro error, si nos vamos por bendiciones, no lo vamos a ver. Pero si vamos a adorar a Dios, pedimos una bendición, Dios nos da esa bendición. Además, nos da además. Si te acercas a adorar a Dios, Dios te puede dar, a través de la adoración, te da la bendición. Pero si tú te acercas a la bendición, Dios no te va a dar la bendición. Miren, mis queridos hermanos, qué grande es el poder de Dios. Qué grande es la obra de Dios. Así deberíamos nosotros de enamorarnos de Dios y acercarnos por amor a Dios, no por algún interés. Cuando tú das amor a Dios, cuando tú das adoración a Dios, cuando das fidelidad a Dios, mis queridos hermanos, pídele algo. Ahí sí Dios te bendice, pero rápido. El amor de Dios es tan grande. Si tú das amor, Dios te va a dar amor a través de bendiciones. Acércate a Dios en adoración y por amor, no por bendiciones, y Dios te dará bendiciones. Miren qué diferencia, no al revés. No te acerques a bendiciones porque no lo vas a ver. Acércate al revés, acércate en adoración a Dios para ver bendiciones. Bendiciones que muchas veces ni pedimos, que Dios nos lo va a dar. Antes de que nosotros pedimos, Dios ya sabe lo que nosotros vamos a pedir. Dios sabe y conoce nuestras necesidades. Por eso acércate en amor, en adoración a Dios, y todas sus bendiciones vendrán. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es una tristeza en el corazón de Dios que nosotros somos unas personas interesadas. Es una tristeza en el corazón de Dios que los servidores se acercan a Dios por interés, mal usando su nombre. Mis queridos hermanos, mostremos amor a Dios, verán cómo Dios nos bendice abundantemente. Mis queridos hermanos, no mientan más. Servidores, no mientan más en nombre de Dios. Todo creyente, ustedes cristianos que creen en Dios, no se acerquen más a Dios por una bendición. Son unos interesados. Den amor, cariño, adoración a Dios y verán cómo Dios los bendice.
Dios les bendiga abundantemente. Les ha saludado su hermano y servidor en Cristo, Noel Can, predicador católico. Bendiciones.